Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. ¿Qué tal? Sí, doctor, buenas tardes. A ver, muchachos, vamos a comenzar pues a ver ahora la clase. Vamos a ver un tema que se da con alguna frecuencia, lo van a ver con alguna frecuencia en las salas de hospitalización de los hospitales donde eventualmente vayan a hacer sus prácticas o vayan a trabajar, ¿no? Vamos a comenzar hablando un poco sobre la parte o los problemas de origen infeccioso que afectan al hígado, ¿no? Aquí tenemos en este tipo de problemas, ¿no? Lo que conocemos como los abscesos hepáticos, ¿no? ¿Y qué son los abscesos hepáticos? Son lesiones focales, ¿no? Que se dan en el hígado, ¿no? En los cuales hay supuración y que ocupan un espacio dentro del hígado, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples, dependiendo, pues, lógicamente, del tipo de absceso o de las características propias, pues, del problema en cada paciente. Y generalmente se dan por la coexistencia de necrosis de tejido hepático que se asocia, pues, ¿no? Con gérmenes, ¿no? Aquí hay dos grandes grupos de patologías, ¿no? Una es lo que nosotros consideramos los abscesos piógenos, que son generados por gérmenes, ¿no? Por bacterias. Y otro es el grupo de los generados por las amebas o el absceso amebiano, ¿no? Hay otros grupos, otras causas de abscesos, ¿no? Mucho más raras que generalmente se dan en inmunosuprimidos y que eventualmente son excepcionales, ¿no? Como son los hongos y algunos virus. De acuerdo, lógicamente, aquí si nosotros hablamos de los abscesos piógenos, ¿no? Vamos a tener que eventualmente saber de que estos son abscesos que generalmente se originan al punto de partida de infecciones en sitios diferentes al hígado, ¿no? O sea, el hígado como el filtro de la sangre va a ser la aparición de estos abscesos va a ser una consecuencia de generalmente un problema en alguna otra parte del organismo, ¿no? Y la zona más frecuentemente originadora o que causa estos abscesos es la fuente biliar, ¿no? Y generalmente por colangitis ascendente, los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, ¿no? Y que hacen una colangitis, generalmente pues van a hacer este tipo de problemas en los pacientes en los cuales hemos hecho una cirugía, ¿no? Y hemos unido, ¿no? La vía biliar con la vía intestinal por alguna razón, por alguna lesión benigna, por una lesión maligna, o por una lesión iatrogénica, o a veces para eventualmente hacer un bypass porque hay un cálculo impactado en la zona final del colédoco y eso obstruye la vía biliar y es difícil sacarlo. A veces se puede, o se hacían antes, ¿no? Ahora ya no se hacen tanto porque la CEPRES de alguna manera nos ha ayudado bastante con eso. Se hacían derivaciones colédoco-duodenales, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se perdía pues, ese mecanismo de protección que era el esfínter de Oddi y lógicamente eso podía generar colangitis ascendentes, ¿no? Las coledocolitiasis, ¿no? También como causa de obstrucción y como causa de infección pueden producir colangitis ascendentes. Los pacientes que tienen litiasis intrahepáticas, ¿no? O cuando eventualmente realizamos una instrumentalización de la vía biliar, ¿no? Le hace pues una CEPRE, le hace una introducción de un stent, o eventualmente pues cuando hacemos algún tipo de procedimiento de dilatación o eventualmente extracción de cálculos, podemos pues lógicamente generar una colangitis ascendente y esto pues generalmente finalmente un abscesos hepáticos, ¿no? Hay otras causas que vienen traídas pues, ¿no? por el sistema portal, ¿no? Que recogen, como ustedes saben, pues la irrigación de toda la parte intestinal y generalmente pues los procesos inflamatorios infecciosos que se generan en esta zona pues podrían generar abscesos hepáticos, ¿no? Como por ejemplo las apendicitis agudas, ¿no? Sobre todo las complicadas, cuadros de diverticulitis, ¿no? Con abscesos, o a veces en pacientes que han hecho peritonitis agudas difusas, ¿no? Producto de cualquiera de estas patologías o de cualquier otra patología, pueden hacer en el transcurso de la evolución de su enfermedad, pues estos abscesos hepáticos, ¿no?
En algunos casos es por contigüidad, generalmente cuando hay un absceso en la vesícula no tratada oportunamente, que forma un pío colecisto y esto evoluciona, ¿no? Puede generar un absceso también hepático. Algunas vienen por vía hematógena a partir de focos sépticos que hay en otra parte del organismo, y en la cual pues lógicamente van estos liberando gérmenes que van a terminar en el hígado y ahí generar pues una necrosis, como les digo, y finalmente un absceso, ¿no? Hay también las causas traumáticas, pacientes que han sufrido traumas y que han generado a veces abscesos intrahepáticos, perdón, hematomas intrahepáticos y que producto de la necrosis y de la infección por alguna razón, ¿no? Hacen hacen abscesos, ¿no? En algunos casos también posteriores a lógicamente al trauma de la zona o eventualmente en consecuencia de una enfermedad quística hepática, ¿no? Generalmente, como vamos a ver después, de tipo hiatídica, ¿no? Y después de buscar también en algunos casos y buscar todas estas causas en los pacientes que tienen abscesos hepáticos, que es parte de la obligación de lo que tenemos que hacer cuando tengamos un paciente, eventualmente no vamos a encontrar ninguna, ¿no? Vamos a haber buscado por todas partes y al final, si no encontramos ninguna, podemos catalogarlo, el absceso piógeno, como de origen criptogénico, ¿no? Pero eso es más por descarte que por un diagnóstico pues, inicial, ¿no? ¿Qué cosa vamos a encontrar en un absceso hepático? Los signos son inespecíficos, ¿no? Generalmente estos cuadros piógenos es de aparición lenta, ¿no? Hay que sospecharlo, ¿no? Para poder pensar en la posibilidad de que las molestias sean causadas por este problema. Generalmente se presentan fiebre, escalofríos, malestar general, ¿no? En algunos casos hay dolor con la inspiración profunda cuando uno hace esfuerzo para respirar, ¿no? Sobre todo en el lado derecho. Pueden haber náuseas, vómitos, como les digo, pues son síntomas inespecíficos. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer básicamente, ¿no? por imágenes, ¿no? El laboratorio, igual, ¿no es cierto? Que vamos a hacerle a estos pacientes, vamos a también son sumamente inespecíficos, ¿no? En algunos casos leucocitosis, en la mayoría, perdón, leucocitosis, en algunos casos anemia, vamos a encontrar proteína C reactiva elevada, fosfatasa alcalina elevada, hiperbilirubinemia, tiempo de protonina prolongada, ¿no? Porque el hígado es productor de estos factores y eventualmente el daño puede ser que se disminuya. Y como le digo, el laboratorio nos va a ayudar mucho y los cultivos que podemos tomar de la secreción eventualmente nos van a mostrar que es una flora mixta, ¿no? Entre anaerobios y aerobios, ¿no? Como les dije, el diagnóstico es básicamente por imágenes, ¿no? La ecografía es la que tiene mayor sensibilidad, es la que primero vamos a hacer y que tiene una sensibilidad del 95%, y que, como les digo, nos va a orientar hacia el diagnóstico y nos va a hacer eventualmente pasar al siguiente paso, que sería una tomografía, que es el examen eventualmente pues ideal para definir, ¿no? Y para diagnosticar y en algunos casos tratar esos abscesos, ¿no? La ventaja de la tomografía sobre la ecografía es que no solamente nos permite hacer diagnóstico de lesiones más pequeñas, ¿no? De hasta 0.5 centímetros, sino que va a permitir, como les digo, pues la posibilidad de el tratamiento posterior, ¿no? Como es el caso de los drenajes percutáneos que se hacen ahora, ¿no? Lógicamente la ecografía está más a la mano, pero la limitación siempre, acuérdense, es que es operador dependiente, ¿no? Lo que ve el ecografista eventualmente no se puede reproducir, a diferencia de una tomografía que sí nos permite pues, nosotros contrastar la imagen en diferente momento y por diferentes personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en una ecografía más o menos lo que vamos a ver, ¿no? Dentro del hígado, la imagen redondeada, ¿no? Con un centro de características líquidas, ¿no? Aquí de otra ecografía con una imagen compatible con un absceso hepático, ¿no? Y en la tomografía, lógicamente, en caso de los abscesos piógenos, como le dije, pueden ser generalmente, ¿no? Y que son generalmente múltiples de superficies irregulares, ¿no? Y que eventualmente tienden a confluir, ¿no? Igual que acá, superficie, como les digo, irregular, ¿no? Que va a ser diferente el absceso mediano, como vamos a ver después, y que son múltiples y que tienden a confluir pues, entre ellas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en una tomografía. Y todas estas tienen un refuerzo
externo, ¿no? sobre la colección que eventualmente pues, nos indicaría un proceso inflamatorio, ¿no? Una vez diagnosticado, vamos a tener que plantear, pues, lógicamente, el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de los abscesos? Como ustedes saben, todos los abscesos se deben drenar. Hasta hace un tiempo, pues, la única alternativa que teníamos era el drenaje quirúrgico, ¿no? Había que, una vez diagnosticado, pues, planificar, pues, el drenaje con una cirugía, habitualmente una cirugía abierta. Después, lógicamente, pues, pudimos avanzar un poco con la cirugía laparoscópica. Y ahora, pues, lógicamente, tenemos una alternativa del drenaje percutáneo, que es la alternativa más lógica, ¿no? Que ese drenaje percutáneo, lógicamente, debe estar dirigido a la evacuación completa del material purulento, ¿no? Porque si nosotros dejamos pus ahí, pues, lógicamente, siempre vamos a tener problemas y vamos a tener que volver a operar o volver a realizar el procedimiento, ¿no? En quienes se escoge o con cuáles estaría indicado con mayor énfasis este tipo de procedimientos generalmente en las lesiones profundas, en las lesiones posteriores, ¿no? En las cuales la cirugía, pues obviamente se ve un poco limitada desde el punto de vista del abordaje. En aquellas que pueden estar pues en contiguidad con la pared abdominal, ¿no? Que son más fáciles de drenar, o son periféricas, ¿no? Y eventualmente, pues si hay ascitis, no sería conveniente hacerlo porque eventualmente pues la ruptura o el derrame pues, de la secreción podría pues, generar una peritonitis generalizada, ¿no? Y lógicamente tenemos que tener mucho cuidado porque si hay una sospecha de malignidad, ¿no? O de que sea producto de la necrosis de lesiones tumorales, ya sean primarias o secundarias, ¿no? Entonces aquí eventualmente pues la posibilidad de que eso fracase o que no sirva es alta. Eventualmente habría que planear alguna otra alternativa terapéutica, ¿no? O en el caso pues de la tuberculosis o de las enfermedades neuromatosas crónicas en las cuales pues no tendría ningún éxito porque lógicamente la causa no es aquí bacteriana, sino eventualmente pues tiene otro origen, ¿no? Y aquí pues habría que plantear pues, o planear de repente la posibilidad de resecar ese segmento para que no, para solucionar el problema, ¿no? La otra alternativa que es la más común que ustedes van a ver porque generalmente los hospitales, por lo menos los hospitales del Ministerio de Salud no cuentan con servicios de drenaje percutáneo o radiología intervencionista, ¿no es cierto?, muy organizados o muy desarrollados, entonces, y eventualmente pues esto requiere de algunos instrumentos, de algunos equipos y algunos drenajes que eventualmente no se encuentran a disponibilidad, como si pues habría en el seguro en la parte particular, entonces aquí lógicamente tenemos que planear la alternativa de el drenaje quirúrgico, ¿no es cierto? Y eventualmente pues aquí debemos tener en consideración que los abscesos del lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Por alguna razón no tienen éxito o por la contiguidad con el estómago o por su localización anatómica hacen difícil pues de que sean drenados el lado izquierdo. Entonces aquí cuando tenemos un absceso en el lado izquierdo es preferible plantear desde un inicio el tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen abscesos que sean muy multiloculados o que tengan muchos espacios, porque a veces, pues, lógicamente no tenemos la oportunidad de que con una punción, pues, hacer un drenaje completo y seguro, pues, ¿no? Entonces, en estos casos, a veces es preferible planear de una vez una cirugía, ¿no? También se utiliza como rescate cuando eventualmente, pues, el tratamiento percutáneo, pues, ha fallado después de 1 o 2 intentos, pues, lógicamente, ya tenemos que planear en la posibilidad de una cirugía, ¿no? Cuando hay una enfermedad abdominal concomitante, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos de la apendicitis, ¿no? Una diverticulitis o absceso o algún problema que eventualmente sea el foco que está emitiendo, pues, estos émbolos bacteriales al hígado, entonces lógicamente vamos a tener que planear en solucionar ese problema y de una vez, pues, lógicamente drenamos el absceso hepático para solucionar el problema de una vez, ¿no? Porque si lo dejamos y después fracasa el otro tratamiento, habría que ver una segunda cirugía, lo cual no es conveniente, ¿no? Cuando eventualmente por alguna razón, pues, como les digo, no sea accesible el manejo radiológico, ya sea por cuestiones propias del paciente o, como le digo, por cuestiones logísticas, cuando un absceso se rompe en la cavidad abdominal, y aquí ya no vale la pena hacer drenaje percutáneo, aquí hay que realmente operar y solucionar el problema, ¿no? Y lógicamente, como les digo, ahora pues tenemos la alternativa de la laparoscopía, que es menos traumática que la cirugía convencional que se usaba antes, ¿no?
como una buena alternativa para el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Esto debe asociarse, como les dije, a un tratamiento antibiótico, ¿no? Que inicialmente debe ser de un inicio empírico, ¿no? No vamos a esperar el cultivo para iniciar el tratamiento antibiótico. Y generalmente es la combinación de una cefalosporina de tercera generación, ¿no? La ceftriaxona, que es la que más comúnmente tenemos a la mano, asociada a un anaerobicida, ¿no? Que en este caso es el metronidazol. Pensando, lógicamente, en que la posibilidad de que pueda pues, tener también relación con lo que vamos a ver después, ¿no? O eventualmente, si queremos hacer monoterapia, es usar, pues, lógicamente, nuestros carbapenem que tienen pues, el espectro suficiente como para cubrir tanto gram negativos como anaerobios, como son el ertapenem, el imipenem o el meropenem, ¿no? O en algunos casos la piperacilina, tazobactam, dependiendo de lo que tengamos a la mano, pues, ¿no? A veces estos ertapenems no son tan comunes o son más caros, ¿no? Habitualmente debemos, cuando tenemos estos pacientes, darle tratamiento antibiótico endovenoso por lo menos entre 2 a 3 semanas, como mínimo. Y luego, lógicamente, pues completar el tratamiento que debe ser por 6 semanas con este tratamiento por vía oral, ¿no? En algunos casos en los que los abscesos son pequeños, ¿no? Y menores de 3 centímetros, a veces vemos que el tratamiento antibiótico endovenoso, pues, es suficiente a veces para controlar esto, ¿no? Pero lógicamente siempre hay que tenerlo eso monitorizado y hacer los controles correspondientes, ¿no? Para, pues, lógicamente ver que sí realmente pues, el tratamiento pues, ha funcionado y no tenemos que hacer algunas otras alternativas de tratamiento que hemos visto antes, ¿no? El otro grupo de abscesos que como les comentaba, pues es el causado por esta entamoebis lítica, que es el absceso amebiano. En este caso sí es una enfermedad endémica, ¿no? Que se produce lógicamente en zonas con bajos estándares o condiciones de salud o sanitarias, ¿no? O sea, donde no hay mucha agua corriente, donde el desagüe, pues lógicamente, pues no se evacúa adecuadamente, ¿no? Es donde se presentan habitualmente estos pacientes, o a veces, ¿no? Pacientes que ustedes van a ver que han venido, pues, de zonas endémicas, donde eventualmente, pues, han podido contagiarse. Generalmente vienen de viaje o de algunas zonas, pues, que pueden haber tenido este problema, ¿no? La mayoría de los pacientes generalmente son portadores sanos de esta entamoebis lítica, pero en algunos casos, como les digo, pues se hacen estos abscesos, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Básicamente por presentarse, a diferencia de los otros abscesos, generalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Entre los 20 y 40 años, ¿no? El inicio es brusco, ¿no? No es tan larvado como el anterior. Y aquí pues tenemos sí fiebres altas, ¿no? De 38, 40, se asocia con escalofríos, diaforesis y dolor, pues, ¿no? Pueden asociarse a otros síntomas inespecíficos como falta de apetito, náuseas, vómitos, diarrea y eventualmente pues, baja de peso, ¿no? Pero básicamente, a diferencia de los otros, pues es que es de inicio brusco y, como les digo, con fiebre alta, ¿no? Aquí el diagnóstico se hace básicamente demostrando, ¿no? La presencia de anticuerpos contra la ameba y eventualmente, pues, las dos pruebas pues, más comunes son el ELISA y la hemaglutinación inyecta. Vamos a encontrar en el laboratorio leucocitosis, pero igual que el anterior es muy inespecífico, ¿no? El diagnóstico, igual que el otro acceso, básicamente por ecografía, es el primer examen que vamos a hacer y que eventualmente nos va a dar hasta un 95% de diagnóstico acertado, en la cual vamos a ver aquí una lesión hipoecoica redondeada oval de bordes regulares, ¿no? A diferencia de la otra que vimos que eran de bordes irregulares o bordes eh, multiloculados, ¿no? Frecuentemente son únicos, ¿no? A diferencia de los otros que son generalmente múltiples, y que van pues de tamaños pequeños de 5 hasta pueden pues, tener hasta 15 centímetros de diámetro, ¿no? Los bordes, como les digo, son bien definidos, y en la tomografía vamos a ver lesiones hipodensas, ¿no? Con un anillo de reforzamiento periférico, ¿no? También podemos hacer resonancias, pero esto no mejora el diagnóstico, ¿no? Como les digo, el diagnóstico inicial es con ecografía y la confirmación pues con tomografía, porque eso también, como les digo, nos va a ayudar a demostrar o definir pues las funciones o las características más detalladas del absceso, ¿no? Aquí tenemos una tomografía, ¿no? Donde ven los abscesos amebianos, que como ustedes ven son ovalados o redondeados de bordes definidos, ¿no? Bien definidos, ¿no?
A diferencia de los abscesos amebianos, perdón, bacterianos, que son, como digo, de superficie irregular, ¿no? De bordes irregulares. Aquí el tratamiento es básicamente médico, ¿ya? A diferencia del anterior, que era eminentemente quirúrgico, que era había que hacer un drenaje, ¿no? Aquí el tratamiento es básicamente médico, ¿no? Aquí, cuando tengamos el diagnóstico o la sospecha, vamos a iniciar con metronidazol, ¿no es cierto? Puede ser por vía oral o endovenosa, por 10 a 15 días, ¿no? Dependiendo de la respuesta al tratamiento. Y eventualmente, pues, vamos a también tener la posibilidad de hacer un drenaje percutáneo quirúrgico, dependiendo, pues, lógicamente, de algunas condiciones, ¿no? ¿Cuándo vamos a pensar en un drenaje percutáneo? Cuando eventualmente, pues, sea un absceso grande, que lógicamente esté muy periférico y que tenga, pues, la posibilidad de romperse, pues, y derramarse la que vea. Entonces, en este caso, habrá que planear la posibilidad de drenarlo percutáneamente antes de que esto suceda, ¿no? Cuando eventualmente, pues, la respuesta al tratamiento no es la que nosotros esperamos y es muy lenta y eventualmente no mejora rápidamente el paciente, entonces en este caso podríamos planear también, como digo, la posibilidad de drenarlo, ¿no? O cuando eventualmente, pues, se sospeche la asociación de un absceso amebiano con un absceso piógeno, ¿no es cierto? Y en raras oportunidades, pues, vamos a tener que prescindir o saltarnos todos estos pasos y planear la posibilidad de operar estos abscesos cuando generalmente, pues, haya una rotura o un drenaje del absceso hacia otros órganos, ¿no es cierto? Pueden ser intraabdominales o torácicos. A veces se ve, pues, que estos abscesos están cerca de la cúpula del hígado, a veces pueden drenar hacia el tórax. Entonces, en este caso sí, pues, no vamos a planear, porque va a cuidar ni con antibióticos ni con un drenaje percutáneo. Aquí tenemos que planear una cirugía para drenar el absceso y reparar los daños que se han producido, ¿no? Aquí un cuadro para que ustedes más o menos vean una comparación entre los dos tipos de abscesos, ¿no? La edad, ¿no? La frecuencia, ¿no? En los piógenos es generalmente igual en varones que en mujeres, a diferencia de los abscesos amebianos, que son generalmente más frecuentes en hombres, ¿no? Aparentemente por alguna razón de que en las zonas donde son endémicos, pues los hombres son los que salen eventualmente y hacen trabajos de diferentes, pues, ¿no? que los exponen a este contagio, ¿no? Esto de la raza, bueno, es relativo en relación, pues, a la zona donde eventualmente se ha tomado se ha hecho este trabajo, porque eventualmente, pues, la mayoría son hispanos, ¿no? Pero bueno, aquí aparentemente lo relacionan con la migración, pues, ¿no? de las personas, ¿no? El dolor, ¿no? La presencia de fiebre, u otros síntomas, ¿no? El número de abscesos, generalmente los amebianos son solitarios, como les digo, y en los piógenos son múltiples, ¿no? Y algunas características que hay que, pues, tener en cuenta, ¿no? Tenemos algunos otros tipos de abscesos más raros, como les mencioné, pues, ¿no? Que son generalmente formados por enfermedades, perdón, por enfermedades, pues, raras, ¿no? O enfermedades no tan raras acá, pero que eventualmente, pues, eh, como la tuberculosis, por ejemplo, pero que no dan, ¿no? Habitualmente abscesos, ¿no? Pero podrían ser causas probables y que hay que tener como diagnóstico diferencial en algunos casos, ¿no? Aquí generalmente son microabscesos, ¿no? Que son estrellados y que son pequeños, ¿no? Generalmente el diagnóstico es anatomopatológico, ¿no? No es un diagnóstico tan imagenológico como eventualmente hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Y se asocia generalmente a enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, a enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la cirrosis biliar primaria, algunas infecciosas como la tuberculosis, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El caso de Bruselas, fiebre Q, hongos, etcétera. Pero como digo, todas estas son enfermedades raras, ¿no? Y en algunas neoplasias como el linfoma de Hodgkin o en relación a ciertas drogas como la sulfarantoforantodina, isoniazida, fenitoína, quinina y ralacina, que generan, como digo, microabscesos que eventualmente, pues, podemos encontrar durante el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Eso es lo que se refiere a lo que vamos a hacer, lo conocemos con los abscesos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de patologías, que son las patologías que vamos a llamar nosotros los quistes en la región hepática, ¿no? Los quistes, lógicamente, pues, son colecciones líquidas, ¿no? Rodeadas por una membrana, por un epitelio, por una cápsula, ¿no?
En estos quistes, pues lógicamente vamos a diferenciar aquí alguna patología quística que vamos a encontrar con alguna frecuencia, o con bastante frecuencia se puede decir, pero que como les digo antes no diagnosticábamos porque no teníamos la disponibilidad de las imágenes, pero ahora que las tomografías o las ecografías son más comunes y han mejorado su resolución, entonces vamos a encontrar o nos van a consultar muchas veces por esto, ¿no? Son generalmente los que nosotros conocemos quistes, los quistes simples, ¿no? Y que son aparentemente pues producto de la generación de un conducto biliar que no tiene fuga, no tiene drenaje, ¿no? Entonces, estos quistes simples, ¿no? Que son, como les digo, los más frecuentes que vamos a encontrar, van a venir a consultarnos porque en la ecografía que le hicieron, la tomografía que encontraron un quiste simple, ¿no? Estos quistes son frecuentes más en mujeres, mujeres tienen una pared fina y el tamaño puede ser variable, pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes, generalmente son asintomáticos, ¿no? Solamente vamos a encontrar estos que dan sintomatología cuando son muy grandes, ¿no? O cuando eventualmente pues, comprimen o invaden zonas que pueden dar alguna alteración del tubo digestivo, ¿no? Generalmente estos no requieren ni tratamiento ni seguimiento, ¿no? O sea, si nosotros encontramos un quiste simple, lo único que hay que hacer es dejarlo tranquilo porque no hay que hacer ningún drenaje ni hay que hacer ningún tipo de tratamiento y menos seguimiento pues en el tiempo, haciendo ecografías o tomografías regularmente porque no vamos a mejorar el resultado, ¿no? Y lógicamente vamos a planear la posibilidad de operarlos, ¿no? Cuando, como les digo, sean sintomáticos, ¿no? Cuando produzcan pues, molestias, estos generalmente son los quistes de gran tamaño, ¿no? Si vemos una ecografía, vamos a encontrar una imagen así, simple, ¿no es cierto? Con cierto refuerzo posterior, como le digo, y la imagen redondeada de contenido líquido sin mayores características, ¿no? En algunos casos, como en este, por ejemplo, pueden ser múltiples, ¿no? Un quiste grande, y acá hay otro pequeño y otro más, ¿no? Y esto se asocia a veces con eh, otras enfermedades quísticas en el resto del organismo, ¿no? Como es la conocida como la enfermedad poliquística, ¿no? Aquí vamos a hacer el diagnóstico cuando encontremos, ¿no? 4 o más quistes en el hígado. Generalmente esta patología es hereditaria. Hay bastante asociación entre familias, ¿no? Entre padres e hijos. Y algunas veces se asocia pues, a quistes en otros órganos, ¿no? El más frecuente es el riñón, se puede encontrar en el páncreas o vaso. Y aquí, igual que el anterior, pues, ¿no? El tratamiento es sintomático, ¿no? Solamente cuando den algún tipo de sintomatología. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? El mejor, pues lógicamente siempre es la aspiración percutánea, ¿no? Se le puede asociar o no a escleroterapia, ¿no? Inyectando alguna sustancia que haga que las paredes del quiste se peguen y ya no se vuelvan a llenar de líquido. Se le puede hacer un destechamiento, un fenestrado laparoscópico o quirúrgico, ¿no? Pero lógicamente pues, siempre es preferible hacerlo por laparoscopía. Y en casos extremos, pues lógicamente la resección hepática, cuando son muchos y ocupan un lado del hígado solamente, y finalmente, pues el trasplante sería la otra solución, pues, ¿no? Pero lógicamente en casos límite, ¿no? Aquí en la ecografía, cómo se ve la enfermedad poliquística en el hígado y acá en una tomografía, pues, ¿no? Como se encuentra, como ustedes ven aquí, hay múltiples quistes, ¿no? Que se pueden presentar en los dos lóbulos, inclusive, como digo, en algunos casos, asociado a problemas renales, a la poliquistosis renal, ¿no? Y como diagnóstico diferencial aquí tenemos que tener, pues, lógicamente, una de las enfermedades endémicas de la zona acá altoandinas o en las zonas donde se cría ganado, que es la hidrotidesis hepática, ¿no? Esto era antes una enfermedad pues, limitada, como les decía, pues, a las personas que criaban ganado, que vivían en las zonas rurales, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte estamos ahora viendo ya casos autóctonos de la ciudad de Lima, ¿no? Ya tenemos casos en los cuales los pacientes nunca han viajado y que eventualmente nunca han tenido relación con el área geográfica que eventualmente, o la actividad económica generalmente, pues se asocia con esto como es la crianza de animales, ¿no? Entonces, como digo, van a ver ustedes con bastante frecuencia esto. Es importante que ustedes conozcan el manejo y el tratamiento, ¿no? Como sabemos, pequeño recuerdo, es una zoonosis parasitaria, ¿no? Producida por una tenia, ¿no?
un planteamiento que es el Echinococcus granulosus, ¿no? Generalmente los pacientes que contraen esta enfermedad no tienen mayor, son generalmente sintomáticos, no tienen mucha sintomatología hasta que lógicamente invaden o por el crecimiento, por el tamaño, pues lógicamente empiezan a comprimir órganos cercanos, ¿no? Estos quistes pueden ser únicos o simples, ¿no? Únicos o múltiples, perdón. Eso no es característico de la enfermedad, ¿no? Pueden ser varios. Y lógicamente, como les digo, los síntomas de acuerdo a la ubicación donde están localizados, ¿no? Entonces, por hacer un pequeño recuerdo de cómo funciona el ciclo, pues, del parásito, ¿no es cierto? El huésped intermediario, perdón, el huésped definitivo habitual es el perro o algún cánido, ¿no? En el cual está el parásito adulto, ¿no es cierto? Bota los huevos y que eventualmente pues se los va a comer el huésped definitivo, perdón, intermediario habitual, que es el ganado, ¿no? Ingiere los huevos, ¿no es cierto? Cuando come pues el pasto y va a dar en el huésped intermediario, ¿qué cosa? El quiste, ¿no es cierto? Un quiste diatídico, ¿no? Que tiene dentro del quiste, lógicamente, los escoles que son los que van a formar los parásitos adultos posteriores, ¿no? Cuando se contagia de nuevo el huésped definitivo habitual, cuando se come las vísceras del ganado, ¿no? Están contaminadas con estos quistes, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que el hombre interviene aquí? Cuando eventualmente pues ingiere los huevos que bota el perro, ¿no es cierto? Y nos convertimos en huéspedes intermediarios accidentales, ¿no? Y ya conocen que ingresa al estómago, y pasa al intestino, el escólex atraviesa la pared y entra a la circulación, ¿no es cierto? Portal, llega al hígado, que es la primera estación. Por eso es que aquí eventualmente pues la mayor frecuencia de enfermedad se produce en el hígado. Cuando pasa por, ¿no? este filtro y llega al pulmón, que es la segunda zona más frecuente, y si eventualmente pasa por una razón a otro, la circulación general, pues lógicamente pues a cualquier órgano de la economía, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Se le puede hacer unos exámenes de serología como el ELISA, el Western Blot o el arco quinto, que son los exámenes que eventualmente se utilizan para el diagnóstico. La sensibilidad y especificidad va a variar dependiendo del examen y dependiendo pues básicamente de que si el quiste se ha complicado o no, ¿no? Lo que nosotros vemos con alguna frecuencia es que los quistes parasitarios no complicados, que no han entrado en contacto con la sangre del paciente, entonces eventualmente son o dan estas pruebas negativas, ¿no? Generalmente los positivos son los que eventualmente ya entraron en contacto con el sistema inmune del huésped, ¿no? Y el otro diagnóstico, que es el más importante, es el basado en ¿qué? En las imágenes, ¿no? Y aquí pues tenemos, al igual que en los abscesos, pues la ecografía y la tomografía, ¿no? Y se ha hecho una clasificación, ¿no sé, en base a las imágenes que encontramos, que básicamente nos van a servir para ¿qué? Para determinar pues el estadio del parásito, si es que está vivo, si es que es infectante o eventualmente ya está muerto y ya no es infectante, ¿no? Y aquí tenemos dos clasificaciones, ¿no? Que son las más usadas. Una que es la de Garvey, que ustedes van a ver en la mayoría de los informes, y la clasificación de la OMS, que de alguna manera es un poco más lógica que la de Garvey desde el punto de vista de que invierte uno de la clasificación, invierte eso porque, como ustedes vamos a ver ahora más adelante, pues es una clasificación más lógica, ¿no? La clasificación de Garvey se va del 1 al 5, ¿no? Lógicamente, del 1, de la 1 y la 2, vamos a adelantar un poquito porque no se ve. Miren, esto es lo que les digo, ¿no? Aquí, cuando nosotros vemos la ecografía o la tomografía, vemos la clasificación 1 de Garvey, ¿no? En la que se ve el parásito, ¿no? De bordes regulares, sin contenido, ¿no? En la lesión de Garvey 2, ¿no es cierto? Vemos que hay ya desprendimiento de las paredes del quiste, eventualmente mostraría signos ya de complicación, ¿no? Y el Garvey 3 habla de
cuando hay múltiples vesículas hijas dentro del quiste, ¿no? Que lo haría todavía un quiste infectante, ¿no? Entonces, aquí es donde eventualmente la clasificación de la OMS pues hace la diferencia, ¿no? Entonces aquí evolutivamente pues, lo más lógico es que sea el quiste infectante, aquí se está complicando, aquí ya está complicado, que lo cual no sería infectante, y el 3 y 4, lógicamente, perdón, 4 y 5 pues ya serían pues, los quistes que ya están complicados con contenido heterogéneo dentro, y los que tienen bordes calcificados que ya son los que nos indicarían pues de que el quiste ya está totalmente complicado, ¿no? Aquí igual, como les digo, el tipo 1, ¿no? De bordes regulares en Garvey, el tipo 2 donde ya hay desprendimiento de membrana, que ya es signo de que está complicado a diferencia de este tipo 2, este tipo 3 que tiene múltiples vesículas hijas, ¿no? Evolutivamente hablando, pues habría que intercambiar esto, ¿no? Que es lo que hace la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? El quiste simple, las vesículas, bordes desprendidos, de contenido ya no líquido, sino heterogéneo, que significa pues, que se ha llenado de algún tipo de secreción que no es necesariamente el quiste, y finalmente el tipo 5 que sí coinciden, que son los calcificados, ¿no? Restamos un poquito esta acá. Y aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Como les digo, la clasificación de la OMS, el tipo 1 y el tipo 2, que son los activos, los que son pues, potencialmente infectantes. Los de tipo 3, ¿no es cierto? Que serían transicionales aquí. En el 3 de Garvey y los 3 de, ¿cómo se llama esto? De la OMS. Y el 4 y 5 que ya pues lógicamente muestran quistes que son inactivos, que no van a contagiar, ¿no? Pero que igual finalmente vamos a tener que tratar en algún momento porque vamos a ver qué cosa es lo que producen estos quistes, ¿no? En tratamiento vamos a encontrar algunas alternativas, o nos vamos a encontrar muchas nuevas tendencias al manejo de drenaje percutáneo, etcétera, pero la cirugía sigue guardando todavía un espacio importante aquí en el tratamiento porque, como vamos a ver más adelante, pues esas técnicas tienen algunas limitaciones para su aplicación, ¿no? Básicamente, como digo, el tratamiento es quirúrgico. eh, sí o sí se deben operar aquellos que tengan quistes grandes, ¿no? Con múltiples vesículas hijas, porque lógicamente aquí la aspiración percutánea no es posible, ¿no? Los quistes complicados, ¿no? Que tienen generalmente se han roto, que tienen una fístula con la vía biliar, se han infectado, o que puedan sangrar producto pues, de erosión de la pared o de un vaso dentro de la pared o eventualmente pues, de un trauma. Lógicamente, cuando la técnica percutánea no sea posible, que como ustedes ven, van a ver ahí, son varios los pacientes que no pueden entrar a esa técnica. Cuando haya riesgo de rotura espontánea secundaria a la manipulación percutánea, debe usarse o asociarse siempre con el uso del albendazol. Todos los pacientes que van a operarse deben recibir por lo menos una semana, 10 días, si idealmente un curso de albendazol previo a la cirugía, ¿no? Y la cirugía, pues ahora puede hacerse inclusive laparoscópica, ¿no es cierto? Las técnicas pues van a depender de la experiencia y de la disponibilidad de los recursos, ¿no? del centro quirúrgico donde se trate, pero la tendencia actual es lógicamente a manejarlos ahora por laparoscopía, ¿no? Y aquí vamos a tener dos tipos de conductas, ¿no? Una que es la conducta radical, que implica pues la extracción completa de lo que se conoce como el quiste, ¿no? Como ustedes saben, el quiste tiene tres capas, una que es la germinativa, que es donde se producen los parásitos, ¿no? Una cuticular, que es del parásito, que forma parte del parásito propiamente dicho, y una adventicia, que es producto de la reacción inflamatoria, de la reacción del huésped hacia el parásito, ¿no? Entonces, la, la reacción radical implica la extracción de estas tres capas, ¿no? Y eventualmente pues implicaría pues la resección de una parte, de un segmento del hígado, ¿no? Pero que, como les digo, pues es un poco más traumática y eventualmente, desde el punto de vista de resultados, no muestra mucho mejor resultado que las técnicas conservadoras que conocemos, en las cuales consiste en abrir el quiste y retirar el parásito, ¿no? Y lógicamente, después de eso, tratar la cavidad, que es la principal fuente de complicaciones, ¿no? Y en este caso, pues lógicamente la técnica más lógica implica, pues, ¿no?
la punción del quiste, la aspiración del contenido, ¿no? Se inyecta la sustancia escolicida dentro del quiste y lógicamente después de eso se abre el quiste y se extrae pues, la membrana, va a través del destrechamiento de este quiste, ¿no? Y luego, lógicamente, después tratar la cavidad, como vamos a ver acá más adelante, ¿no? La técnica quirúrgica, como le digo, implica, pues, primero evacuar el quiste y, lógicamente, después de eso, tratar la cavidad, ¿no? Aquí en la técnica lo primero que vamos a hacer, como les dije, es aislar el campo quirúrgico con gasas empapadas en sustancias escolicidas, ¿no? Como le digo, la más usada es la sustancia esta conocida como el hipersodio, que es el cloruro de sodio del 20%, y que, como le digo, se sirve para empapar las gasas y de tal manera que nosotros podamos con esas gasas circunscribir pues, la zona que vamos a trabajar para evitar de que cualquier derrame accidental del líquido que hubiera dentro pudiera pues, producir la siembra del parásito en la cavidad abdominal, ¿no? Después eso, como les digo, se punza el quiste, se aspira el contenido para quitarle un poco de presión y lógicamente después se inyecta dentro del quiste pues, estas sustancias escolicidas para matar los escolices que pueden haber quedado y minimizar, como digo, el riesgo de infestación pues, de la cavidad abdominal a la hora del retiro del parásito, ¿no? Se destecha el quiste, se evacúa el contenido, que en este caso pues es el quiste que puede ser un quiste infectante con vesículas o sin vesículas, o puede ser pues, ¿cómo se llama esto? La secreción que se forma ahí dentro producto de la complicación o la pus que pudiera haber. Y después de eso pues se evalúa la cavidad para ver qué cosa es lo que ha producido el quiste en su crecimiento. En algunos casos podemos encontrar pues comunicaciones con la vía biliar, ¿no? Si son pequeñas, eventualmente se cierran con un punto, 2 puntos para evitar que por ahí fugue la bilis. Y en los casos en los cuales, pues, lógicamente, la comunicación es grande, eventualmente debemos, pues, lógicamente, revisar la vía biliar, porque a veces hemos encontrado que parte de las membranas pasan a la vía biliar y lógicamente pueden producir después una obstrucción de la vía biliar con todo lo que eso significa, ¿no? Si hay abscesos, como digo, se drenan los abscesos, y si hay, pues lógicamente, pues, comunicación, en algunos casos, pues, igual que los abscesos medianos, a veces estos quistes, pues, en su crecimiento, pues, horadan o perforan el diafragma y eventualmente pueden salir inclusive hacia la zona del tórax, ¿no? Entonces, si ha sucedido esto, lógicamente, durante la cirugía debemos solucionarlo también, pues, ¿no? Retirar el quiste y, lógicamente, reparar el diafragma que está dañado. Y en los casos en los cuales, pues, lógicamente, hay rotura de la cavidad peritoneal, en algunos casos van a haber pacientes que tenían quistes relativamente grandes, que a veces con un trauma, ya sea un accidente de tránsito, una caída, este quiste se rompe y lógicamente se derrama todo el contenido en la cavidad. En estos casos, pues lógicamente hay que lavar y tratar de limpiar y retirar la mayor cantidad de restos posibles para que no pues, tengamos después una enfermedad peritoneal pues, diseminada, ¿no? Que es un problema siempre para el paciente. Después de eso, como les comentaba, hay que tratar la cavidad. ¿Qué significa eso? Que lógicamente una vez que evacamos el quiste queda un hueco, pues, ¿no? Donde está el quiste. Y esta es la zona que más frecuentemente nos trae problemas en el postoperatorio porque si no la manejamos adecuadamente es una fuente de generación de abscesos o de colecciones que después vamos a tener que tratar ya sea percutánea o con una nueva cirugía, lo cual siempre es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tratar esta cavidad? Lógicamente, se han hecho muchas técnicas o muchas alternativas para manejar estas cavidades, ¿no? Algunas ya no se usan, lógicamente, pero te las voy a mencionar para que ustedes las tengan en cuenta porque las van a leer de repente en algunos casos en los libros, ¿no? En algunos casos se hace el abocamiento al exterior, ¿no? O se le une a una asa intestinal, ¿no? Aquí van a encontrar la famosa marsupialización, en la cual se fija la periquística del quiste aquí a la pared abdominal de tal manera que el quiste quedaba pues comunicado con la superficie a través de la pared abdominal, ¿no? Lógicamente esto pues prolonga muchísimo la recuperación postoperatoria, pues, ¿no? Y en algunos casos pues también la fuente de complicaciones, yo no he visto nunca hacer esta marsupialización,
pero como digo, se las menciono como parte de lo que ustedes van a leer en los libros, ¿no? Está la quistostomía, ¿no? Que vendría a ser, pues, de alguna manera, pues, comunicar también el quiste con la pared abdominal. Aquí podemos, pues, lógicamente, considerar, pues, la colocación de un drenaje, ¿no? Puede ser una cisto y una ostomía en la cual se comunica ya la cavidad quística ya no con la superficie, sino con una asa intestinal. Se hace una anastomosis para que la secreción que se forme pueda, pues, salir hacia la cavidad intestinal, que puede ser, pues, en asa o como ven ustedes acá, como en IDERUX, ¿no? Lo que sí he visto hacer, y en algunos casos se hacía cuando hacíamos cirugía abierta, ahora que hacemos cirugía laparoscópica es mucho más raro, es lo que se conocía como el capitonaje, ¿no? Que era intentar, pues, achicar la cavidad con puntos. Se iban haciendo suturas concéntricas o se iban poniendo puntos de tal manera que íbamos achicando la cavidad para que fuera la más pequeña posible, ¿no? Y no trajera problemas. En algunos casos, cuando era muy grande o eventualmente se trataba concomitantemente, se podía introducir el epiplon ahí adentro para evitar, pues, que se colisionaran líquidos. Y en los casos, pues, como le digo, extremos, en los cuales, bueno, para eso sí es posible por la asequibilidad, se puede hacer, pues, la periquistectomía, ¿no es cierto? O una resección hepática, ¿no es cierto? Que consiste en retirar todo ese segmento y dejarlo, pues, sin plano, entre comillas, ¿no? Esto es lo que yo les decía, lo que es la marsupialización, ¿no? Se colocaba, se fijaba la pared, la cavidad quística, y esto con una gasa salía hacia afuera. Esta es la quistostomía que con algunas diferencias es lo que hacemos ahora colocando un drenaje. Y aquí, pues, lo que se conoce como una cisto, ¿no? Yeyuno en IDERUX, ¿no es cierto? En estos casos es lo que conocemos como el capitonaje, que implicaba, como digo, ir cerrando la cavidad de tal manera que la dejáramos totalmente ocluida. Que, como digo, ya no se usa mucho ahora que usamos más las técnicas laparoscópicas, es básicamente lo manejamos drenaje. Y en este caso, pues, la introducción del plom, ¿no? Y en algunos casos se fijaba con puntos para evitar de que, pues, lógicamente, la cavidad se llenara de secreciones y que, pues, finalmente se infectara, ¿no? Como alternativas a este tratamiento vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que ustedes van a encontrar en algunos libros, que se llama el tratamiento percutáneo, ¿no? O el PER, que implica, ¿no? La punción, aspiración y introducción de algunas sustancias, pues, lógicamente esclerosantes, para que se cierre, pues, la cavidad que eventualmente va a quedar después de evacuar el quiste, ¿no? ¿En quiénes usamos esto? Básicamente en pacientes que sean inoperables, ¿no? Por alguna razón propia del paciente, ¿no? Que no toleren anestesia o que finalmente, pues, no deseen operarse, ¿no? Cuando eventualmente, pues, pudiese haber una recidiva del quiste, ¿no es cierto?, en relación a una anterior cirugía, o eventualmente algún tipo de tratamiento médico que vamos a dar después, ¿no? No es recomendable en estadios, como le digo, en los cuales ya esté complicado, ¿no? Como por ejemplo, pues, calcificación de la pared, o cuando haya, pues, ya tejido, ¿cómo se llama? Granulomatoso, o tejido infectado, pues, ahí, ¿no? Porque eventualmente la posibilidad de la aspiración no es completa, o en los casos en los cuales hay, pues, lógicamente, ya signos de complicación como el desprendimiento de la membrana, o cuando hay múltiples vesículas hijas, ¿no? Entonces aquí el tratamiento tiene limitaciones porque no es capaz de poderlo drenar adecuadamente, ¿no? Se reserva básicamente, pues, para los estadios de Garvey 1 de la OMS tipo 1, ¿no? Y eventualmente, pues, como eventualmente les digo, hay que inyectar una sustancia esclerosante, pues, para que se cierre. Si hay una comunicación con la vía biliar, pues ponemos el riesgo de que el ingreso de esta sustancia a la vía biliar, pues, pueda producir, pues, una colonitis esclerosante, que sería un problema, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico, el tratamiento percutáneo como una alternativa, y eventualmente, pues, en algunos casos muy limitados, como por ejemplo en los pacientes que tienen quistes menores a 5 centímetros, en estos casos podemos darnos el lujo, o darle la posibilidad al paciente de tratarlos con un tratamiento médico que implica el darle, pues, este fármaco, es el albendazol, a fin de que termine matando el parásito, y eventualmente, pues, podríamos, si es eficiente y consigue su objetivo, pues, evitar o
tanto una punción como una cirugía. Lógicamente, pues hay que hacer seguimiento en el tiempo para ver si eventualmente respondió, y si no responde, pues lógicamente pasará pues o al tratamiento percutáneo o eventualmente al tratamiento quirúrgico, dependiendo de la localización y la ubicación, pues, ¿no? Ya. Para hablar de de algunas patologías raras, como son las parasitarias, ¿no? Vamos a encontrar de que en algunos casos hay unos parásitos que viven en el tubo digestivo y que van a migrar hacia la vía biliar, produciendo pues cuadros obstructivos, ¿no? Y cuadros infecciosos, ¿no? Como son las colangitis, etcétera, ¿no? Son muy raros ya, no son muy comunes ahora, pues, que tenemos pues, lógicamente condiciones sanitarias, por lo menos aquí en la ciudad más completas. Y generalmente pues las más comunes son la fasciola, que es un parásito que se produce pues o que se contagia uno por consumir vegetales contaminados, pues, ¿no? Con los estadios iniciales del parásito, ¿no? Generalmente se van a producir problemas en la fase crónica de la infección, en los cuales los parásitos, como digo, se localizan o se introducen en las vías biliares, ¿no? La sintomatología, como digo, también es inespecífica, y pueden formar hematomas subcapsulares en el caso de la fase aguda, y en algunos casos nódulos, pseudotumores o esas imágenes de abscesos que podemos encontrar, ¿no? El diagnóstico es básicamente en relación a la demostración del parásito en las heces, o cuando eventualmente pues, se les hace un procedimiento a los pacientes y se encuentra que en la vía biliar pues ahí están los parásitos, ¿no? Generalmente cuando se hacen las colangiografías retrógradas, o cuando eventualmente pues abrimos la vía biliar ante la posibilidad de que haya un cálculo, a veces encontramos estos parásitos, ¿no? Son raros, como les digo, pero que eventualmente funcionan, existen. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta, muchachos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues daremos por terminada la clase. ¿Tienen ahí, muchachos? Ya. Feliz año, muchachos. No tomen mucho. Gracias, doctor. Igual feliz año. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz año.